Listo, entonces a partir de este momento empezamos la grabación. Voy a compartirles pantalla para poder como ilustrarles lo que quiero lo que entiendan previamente. Entonces, listo. Bueno, lo primero que quiero mostrarles es la guía de aprendizaje que ustedes vienen trabajando ya. Vamos a ir directamente a la parte que corresponde a lo de inglés, que es lo que nos interesa, ¿cierto? Entonces, estamos aquí en esta página donde dice interactuar en lengua inglesa, digamos que esta es la competencia como tal, el resultado de aprendizaje que hay por ahí, todo eso, ¿cierto? Si ustedes pronto previamente han estado mirando algo de esta guía de aprendizaje, si la han visto, ustedes y si han visto el cronograma, se pudieron dar cuenta que para esta fase o esta actividad de proyecto de la fase en la que estamos, em, supuestamente, pues está programado o está dicho que hay 6 evidencias, ¿cierto? Dentro de esas 6 evidencias, así como la vez pasada, habían 2 cuestionarios, un cuestionario para la primera parte, un cuestionario para la segunda parte. Adicionalmente, hay un foro para la primera parte, un foro para la segunda parte y un audio para la primera parte y otro audio para la segunda parte. En conjunto, realmente, hay 2 evidencias que no vamos a tener en cuenta en esta ocasión, porque 6 evidencias realmente que no, digamos que no, en términos generales, no van a aportar mucho más de lo necesario para el resultado de aprendizaje. Entonces, he decidido que voy a dejar los 2 cuestionarios, porque siempre me parece, y siempre ustedes se han dado cuenta que los cuestionarios les evalúan un poco la parte gramatical del idioma, que también es necesaria, y de lo otro vamos a dejar solamente el foro y el audio correspondientes a la segunda parte. De la primera parte, entonces, solamente se va a hacer el cuestionario y de la segunda parte se van a hacer las otras 3 evidencias. Entonces, atención a esta parte que voy a explicar en este momento. Para esta semana, yo les voy a pedir solamente que completen los 2 cuestionarios, cuestionario de la primera parte y el cuestionario de la segunda parte. Para en la próxima semana solamente enfocarnos en el foro y en el audio que les voy a evaluar. Entonces, eso es muy importante porque en esta semana ustedes no van a enviar ninguna otra evidencia. Solamente van a enviar a completar los 2 cuestionarios. Algunos se han adelantado, algunos ya lo han resuelto, si no estoy mal, pero digamos que para completar esos cuestionarios había que estudiar o hay que estudiar unos materiales previamente. Entonces, la idea es lograr que la mayoría pues se ponga al día. También todavía creo que tienen habilitados algunos links de las evidencias pasadas, entonces pues creo que todavía si lo requieren con la líder se pueden poner en contacto para poder recuperar lo de las otras evidencias. Entonces, vuelvo y repito, esta parte, esta actividad de proyecto número 3, hay 2 partes de inglés y solamente vamos a hacer 4 evidencias de las 6 que propone la guía. ¿Por qué? Para facilitarles completar todas estas evidencias de la mejor forma, ya que si les dejamos las 6 evidencias, como les decía ahorita, realmente entre los 2 foros y los 2 audios no hay mucha diferencia y por eso pues he decidido y se ha decidido que mejor el proceso. Bueno, de la primera parte hay un cuestionario. Entonces, si ustedes ven la guía que yo tengo en este momento, que empieza aquí donde dice el punto 3.3, digamos que aquí como tal empezaría la parte de inglés. En la parte 3.3.1 dice dialogar sobre posibles soluciones a problemas dentro de contextos sociales y laborales. Miren que la primera parte es dialogar, ¿ok? Entonces, para que tengan en cuenta que aquí
Porque la otra parte, digamos, la segunda parte ya no dice dialogar, sino que dice, se las muestro una vez, reportar. Entonces, la primera parte habla sobre dialogar y aquí ya es sobre reportar. Entonces, lo primero es mostrarles cuál es el cuestionario, cuáles son las preguntas y cuáles son esos temas que ustedes deben estudiar para poder completarlo, el primer cuestionario. Miren que la siguiente evidencia era un audio y la otra evidencia era un foro. Los tengo tachados en este momento porque estas son las dos evidencias que sacamos en esta fase para no recargarlos de tanto trabajo y solamente dejarles 4, 12 cuestionarios y 2 evidencias para enviar. Entonces, el audio que dice AA1, EB2 es el que no iríamos a completar. Y el foro que dice AA1, EB3, ese es el foro que no iríamos a completar, pero ojo porque esos espacios no pueden quedar en blanco. Entonces, ya en su momento, pues ya después de explicar la parte de los cuestionarios, les voy a explicar cómo trabajaríamos esa parte. Ya que, pues, ahí las evidencias como tal no podemos desaparecerlas o borrarlas como tal. Entonces, para no dejarlas en blanco, pues ahora les comentaré qué es lo que haríamos. Entonces, en sí, ¿cuáles son esas evidencias de esta fase? Bueno, el cuestionario 1, el que dice AA1, EB01, y el cuestionario de la segunda parte que dice AA2, EB1. Y ahí sí vendría el audio correspondiente a la segunda parte y el foro de la segunda parte. Recuerden que para participar en los foros es igual que cuando ustedes participaron en el foro social o cuando participan en el foro de dudas y preguntas o si han participado en algún foro de otra área, ya ustedes pues entonces manejarán esa parte correctamente. Sin embargo, ahorita les voy a mostrar y los voy a ubicar digamos, los voy a colocar en el espacio para que lo identifiquen claramente. Entonces, para completar el primer cuestionario, ustedes van a tener que estudiar el material que dice Level 4. Este nivel 4 es el que corresponde a esta actividad de proyecto. Recordemos que anteriormente, para las otras evidencias, trabajamos en el Level 3, en el Level 2 y en el Level 1. Todo lo que hemos hecho anteriormente. Entonces, para este cuestionario en particular, ya ustedes saben que estudiaríamos el material que corresponde al Level 4. Entonces, y para el cuestionario número 2, allí nos dice que deberíamos estudiar el material del Level 5. Pero así como he venido haciendo durante todo el programa, yo les he mostrado que digamos que la plataforma, que el curso viene con muchos materiales, con demasiado material que para fines de las evidencias, digamos que es muy largo. Entonces yo usualmente, miren que siempre les he venido explicando y mostrando cuáles son esos temas que ustedes previamente al cuestionario pueden estudiar o deben estudiar para responder esas preguntas de los cuestionarios correctamente. Y en esta ocasión es igual. Para el cuestionario número 1, ustedes van a tener un tiempo específico, ya lo vamos a mostrar. Después de pasar la guía de aprendizaje, ustedes ya saben cómo llegar ahí, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el paso a paso en la plataforma. Como siempre, pues nos vamos a dirigir al contenido del curso. Vamos a abrir la carpeta de proyecto y recordemos que estamos en la fase 2, que se llama elaborar piezas gráficas. Cuando abrimos la fase 2, vamos a buscar la parte que dice actividad de proyecto número 3. Esta actividad de proyecto número 3 tiene 3 carpetas o 3 subcarpetas. La carpeta con el material de formación y una carpeta con la guía de aprendizaje 3 y una carpeta con la guía de aprendizaje 4. Nosotros en este momento solo estaríamos trabajando con la guía de aprendizaje número 3, para que lo tengan en cuenta. Guía de aprendizaje número 3. Nosotros abrimos aquí y le damos clic aquí a donde está el link de la guía de aprendizaje, que es la que descargamos y es la que les mostré ahorita acá en esta parte. Listo.
Ya después de haber visto la guía de aprendizaje, que es el documento en PDF, nosotros vamos a bajar y vamos a encontrar los dos espacios que corresponden a las evidencias de inglés. Miren que ya yo les coloqué como English First Part, English Second Part, para que ustedes identifiquen exactamente dónde entrar para resolver las evidencias que les estoy pidiendo. Entonces, ¿qué fue lo primero que les dije que íbamos a hacer? El primer cuestionario. Este primer cuestionario ustedes lo tienen que completar antes, pero previamente tienen que haber estudiado ciertos temas del material llamado Level 4. Entonces, ¿dónde encontraríamos ese cuestionario número 1? Aquí en el link que dice English First Part. Nosotros entramos allí y miren que allí nos dice que hay 3 evidencias, la evidencia cuestionario, el audio 1 y el foro 1. Pero les dije ahora, ojo, que este audio y este foro no va a entrar dentro de lo que vamos a evaluar en esta actividad de proyecto, con el fin de que ustedes tengan menos evidencias que completar y así se les facilite un poco y puedan colocarse al día lo más rápido posible. Entonces, de este link que dice English First Part, ojo, aprendices, solo van a completar el cuestionario número 1, que aparece de primero. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Vamos a dar clic en esta flecha de aquí o en la parte de arriba también. Vamos, encontramos el cuestionario que dice AA1 EB01. Ese sería el cuestionario número 1, number 1. Entonces, ¿el cuestionario en qué consiste? Vamos a abrirlo. Vamos a dar clic donde dice presentar la evaluación, como siempre hemos hecho. Bueno, aquí vamos a reactivarla porque ya yo la había como que se había completado algo allí. Y si no, lo tendríamos que abrir directo entonces en la otra ficha. Vamos a ver si me deja reactivarlo. Si no, me tocaría volver atrás. Vamos a ver si nos permite hacerlo acá. Bueno, entonces, el cuestionario consta, como siempre, son 15 preguntas y tienen 30 minutos para resolverlo. Entonces, siempre les recomiendo dar clic en esta ventanita, perdón, en este cuadrito, para que el cuestionario se abra en una ventana diferente a este espacio pequeño. Le damos clic en continuar y automáticamente ya ustedes saben que empiezan a correr los 30 minutos. 15 preguntas, ustedes ya saben que son 5, 5 y 5. 5 de un tema, 5 de otro tema y 5 finales de comprensión de lectura. Bueno, entonces, las primeras preguntas dice, on questions 1 to 5, select from the option the most appropriate order to the given scrambled sentence. De la 1 a la 5, ustedes van a ordenar unas oraciones. Miren que todas las primeras 5 son palabras en desorden y ustedes van a ordenarlas y escoger entre las 4 opciones la respuesta correcta, la que ustedes crean que es la que va a dar la idea que quiere mostrar, digamos, en este momento de como estas palabras. Entonces, ustedes para completar estas evidencias no es necesario obligatoriamente que estudien ciertos materiales. O sea, no les estoy diciendo que sea obligatorio porque ustedes pues pueden intuir según lo que quieran decir. Si ustedes quieren decir que she is going, she will going. Pero yo les voy a mostrar cuáles son esos temas que ustedes van a poder utilizar en estas preguntas. Entonces, miren que en la primera pregunta o en el primer tema o en la primera oración aparece la estructura going to. La estructura de going to está explicada en uno de los materiales específicos del Level 4, que es el material que les están diciendo que deben estudiar para poder completar el cuestionario, ¿cierto?
En el segundo punto, en la segunda oración, ustedes van a encontrar oraciones que puedan crear con would y con like. En la tercera oración serían oraciones que terminen en ing. Y en la cuarta oración, ustedes van a encontrar un tema que se llama el zero conditional o el first conditional. Entonces, los condicionales, tenemos el 0, el 1, son, digamos, oraciones donde uno utiliza el sí. Por ejemplo, si yo hago tal cosa, pasaría a esta otra, ¿cierto? Entonces, aquí está el if. Entonces, por eso, ahora voy a mostrarles paso a paso, tema por tema, donde, para poder completar, digamos, estas preguntas. Entonces, de la 1 a la 5 es un tema. De la número 6 hasta la número 10 es comprensión de lectura. Y de la número 11 a la número 15 nuevamente les piden, pero en esta ocasión no armar una oración, sino completarla con las estructuras de must, have, etcétera, etcétera, que también es uno de los temas que les voy a mostrar. Entonces, haciendo como un breve, un resumen de lo que este cuestionario nos pide para temas de estudio. Entonces, son 15 preguntas. Las primeras 5 o los temas que ustedes van a estudiar para estas primeras 5 son el uso del going to, el uso de like con would o like to would, el uso de terminaciones en ing como having. Miren que en todas está por aquí. Y en la número 4 y la número 5 lo que tiene que ver con los condicionales. Entonces, esos temas los vamos a mirar ahora en un momento. Nuevamente, de las 6 a la 10 vendría la comprensión de lectura, que son con verbos terminados en ing. Y de la 11 a la 15, el uso de must, de have, etcétera, etcétera. Entonces, ahora vamos a dirigirnos a los materiales para poder, digamos, explicarles y poder decirles exactamente en dónde están esos temas. Entonces, cerraríamos en este momento la carpeta que dice guía de aprendizaje y nos iríamos al material de formación de la actividad de proyecto número 3. ¿Y qué material es el que vamos a usar para este primer cuestionario? El que dice Level 4, ¿cierto? Le damos clic allí y vamos a encontrar 4 temas diferentes. El primero se llama Going on Vacation. Vamos a buscarlo y vamos a abrirlo enseguida. El tema de Going on Vacation presenta los siguientes temas. ¿Qué temas son los que hay en el primer material? Este que dice Future with Going to. Este primer tema es uno de los que aparece en la primera oración a completar en el cuestionario. Entonces, de este primer material, ustedes les va a servir mucho estudiar el tema del future with going to y este tema también que dice want to y and would like to, que también es una de las oraciones que ustedes deben completar ahí. Entonces, vamos a empezar con el going to para, digamos, ponerlos en contexto un poco sobre cuándo se utiliza ese going to. Entonces, el going to es una forma de decir o de expresar cosas o, digamos, oraciones en futuro. Ustedes de pronto habrán visto, los que hayan estudiado un poco el material anterior o hayan estudiado anteriormente inglés en algún momento, ustedes sabrán que cuando uno va a utilizar el futuro en English o en inglés, utiliza el will, ¿cierto? Si yo voy a decir, yo iré mañana al trabajo, yo puedo decir, I will go, ¿cierto? Ese I will go significa yo iré. O, por ejemplo, mañana correré 2 kilómetros. I will run 2 kilometers tomorrow. O tomorrow I will run 2 kilometers, etcétera, etcétera. Pero nosotros también podemos utilizar el going to en ciertos momentos. Entonces, ¿qué dice aquí? When we talk about the future, there are many ways to express it, depending on the context and our intention. Entonces, dependiendo del contexto y la intención
en la que queramos o en la que queramos hablar en futuro, podemos utilizar este going to. Entonces, vamos a ver unos ejemplos de cuándo se utiliza. Entonces, miren, aquí en este ejemplo está, digamos, la oración que dice, I am going to visit my parents next weekend. John and Laura are going to travel to Italy next vacation y we are not going to work tomorrow. Entonces, ¿qué deben saber ustedes o qué deben previamente manejar para poder utilizar el going to? Ustedes, para poder utilizar el going to, tienen que saber utilizar el verbo to be. Porque miren en los ejemplos que para utilizar el going to, yo tengo que utilizar el I am going. En este caso, John and Laura are going. Y en este último, we are going. We are not going. Esto en español se podría traducir de la siguiente forma. Voy a visitar a mis padres la próxima o el próximo fin de semana. John y Laura van a viajar a Italia las próximas vacaciones y no vamos a trabajar mañana. Entonces miren que es una forma de hablar en futuro sin utilizar la estructura que siempre utilizamos, que es will. O por ejemplo, yo cómo podría decir esta primera oración en un futuro, digamos, en futuro, pero en un futuro, digamos, como más usado en ciertas cosas. Yo podría decir, visitaré a mis papás el próximo fin de semana. O John y Laura viajarán a Italia las próximas vacaciones. Y aquí esta oración la podríamos decir como no trabajaremos mañana. Pero, vuelvo y lo repito, nosotros en español también decimos, también utilizamos esa estructura. Nosotros también decimos el ir a, voy. Entonces, este I am going to visit o este John and Laura are going to travel y este we are not going to work están mostrándonos situaciones que van a suceder, ¿cierto? Sin necesidad de conjugar el verbo en futuro, solamente utilizando la estructura going to. Entonces, ¿cómo creamos el going to? Miren que aquí está la estructura. En afirmativo, en affirmative, utilizamos, claro que sí, un sujeto, un subject, sea I, sea we, sea you, o en este caso, como en el ejemplo que utilizaron a John en Laura. Entonces diríamos, lo siguiente sería utilizar el verbo to be, como yo les dije ahorita. Sin el verbo to be no podemos utilizar la estructura going to. El verbo to be siempre va a ir antes y posteriormente la estructura going to no se va a cambiar, siempre va a estar igual. I am going to, we are going to, he is going to travel on Friday. Si es negative, simplemente vamos a colocar el not antes del going to. Y si vamos a utilizar la interrogative, primero colocaríamos el verbo to be y luego el subject. Y después el going to. Listo, entonces digamos que no es nada del otro mundo, es algo sencillo, pero que muchas personas de pronto desconocen. Conocemos la expresión en español, pero no sabíamos o no sabemos que en inglés también existe esa forma de decir el futuro. El voy a viajar la otra semana o, por ejemplo, voy a hacer las evidencias de inglés este fin de semana. Yo puedo decir, I'm going to complete the evidences this weekend. Bueno, eso con respecto al uso del going to. Aquí ustedes van a leer, les invito a completar, digamos, el material en la parte del going to, donde van a ver ejemplos en una conversation. Y después de esta parte del going to, vamos a trabajar con, les dije que íbamos a ver el tema que aparece en el cuestionario, que es el de el but con el like. Entonces ya vamos a pasar. Entonces, miren, tenemos lo que es el want to y el would like to.
¿Cuándo utilizamos estas expresiones? Para expresar deseos. Recordemos que el verbo like significa gusto, gustar, ¿cierto? I like eating pizza, I like going to the movies, me gusta, I like to play football, I like to eat fish, etcétera, etcétera, ¿cierto? El I like. Pero si utilizamos el like con el would, vamos a poder utilizar de una forma diferente. Entonces aquí les explican en qué momentos podemos utilizar el want to y en qué momentos podemos utilizar el would like to. Entonces, miren los ejemplos. En este primer recuadro, la pregunta, hay dos personajes. El primero le pregunta al otro personaje, le dice, what are you doing this weekend? Y ella responde, I want to see the new James Bond movie. I want to see. Cuando utilizamos el want, es el querer, ¿cierto? Y nosotros utilizamos el want to, como dice acá abajo, cuando es muy probable que pase. ¿Por qué es muy probable que esto pase? Porque al decir ella, I want to see the new James Bond movie, quiere decir o nos está tratando de decir que es probable que ese fin de semana ella vaya a verla, porque digamos que es algo que puede suceder, porque digamos que lo que ella quiere hacer es fácil de lograr, porque simplemente puede ir a un cine y se puede ver la película. O en otro caso, puede ir a estar en su televisor, en su computador y descargar la película y la puede ver. Es muy probable que pase. Allí utilizamos want to. Pero el would like to ya es algo que uno lo utiliza cuando expresa deseo, cuando uno quiere algo. Entonces miren lo que dice la oración. I would like to live in the mountains. La traducción para la number one sería, quiero ir a ver o quiero ver la nueva película de James Bond, que es lo que dice la oración, y en la segunda, el would like, lo usamos para decir, me gustaría. Por ejemplo, en este caso él dice, me gustaría vivir en las montañas. Es algo que él desea, pero que sería muy difícil, o por lo menos en este momento en el que él está pensándolo, es una situación que muy difícilmente va a suceder, ¿cierto? En cambio, la anterior, el want to, es algo que ella quiere y que muy probablemente lo pueda llevar a cabo. Entonces, ¿cuál es la estructura del would like to? Lo mismo ahorita, el subject, que puede ser I, etcétera, etcétera, I, you, they, o un nombre de una persona o una persona. El auxiliar, el would y el like. Ojo que aquí entre el would y el like no va nada. Van pegados y el to va a ir después de ellos. Después de decir would like, siempre voy a tener que usar el to. Aquí la oración dice, I would like to have a new smartphone. Me gustaría tener un nuevo teléfono. Está expresando deseo. Y la probabilidad de que pase no es tan real, ¿cierto? Porque si esa persona no cuenta con el dinero, pues eso no va a suceder. O si la persona, digamos, en el momento, pues su teléfono está funcionando correctamente, entonces, pues, digamos, muy probablemente no lo va a cambiar por eso. Entonces, por eso el would like expresa deseo, pero de cosas que de pronto en el momento probablemente, muy probablemente no se vayan a dar. Listo. Eso con respecto al would like. La forma negativa es simplemente agregarle not antes del like. Miren que para la affirmative yo utilizo would like to. Y en la negative voy a decir I would not like. Voy a utilizar el not antes del like to. Y para la interrogative, primero el auxiliar would, luego el subject y luego el like to. Listo, esto para que tengan en cuenta las estructuras en interrogative, negative, affirmative. Y pues ya como ejemplo final, pues hay abreviaciones.
Yo sí no les recomiendo que utilicen mucho las abreviaciones al inicio, porque en este caso podrían confundirla con otra estructura que también se puede abreviar de esta forma. Entonces tratemos de utilizarla completa. I would like, she would like, you would like, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, de este material número 1, esos dos temas son los que principalmente ustedes necesitarían para el cuestionario, ¿cierto? El que dice future with going to y el que dice want to and would like to, el tema número 1 y el tema número 3. Ya si quieren estudiar los demás temas, también vayan, estudienlos. Si tienen preguntas, me las pueden hacer. Eso con respecto al tema, a los dos primeros temas del material número 1. Ahora, en el material número 2, ¿qué temas ustedes van a encontrar que necesiten para el cuestionario o que van a encontrar en el cuestionario? Vamos a echar una mirada a los temas del material 2. El material 2, ¿cómo se llama? Se llama What Should I Do? Entonces, ustedes en este material, ¿qué temas van a necesitar? El de los modal verbs, el de must, mustn't, should, shouldn't, y los semimodals, que es el have to y el don't have to. Lo van a necesitar en los cuestionarios. Entonces, esto es bastante sencillo. Simplemente el must es el verbo deber y el should es el debería. Yo debo hacer algo o no debo hacer algo, o yo debería hacer algo o no debería. ¿Cierto? Es simplemente, digamos que lo vamos a utilizar dependiendo la situación y el contexto. Entonces, voy a mostrarles un poco dónde utilizamos el must, dónde utilizamos el should. Bueno, ¿cuándo utilizamos should? Aquí les dice el material. Should is used to make suggestions. Lo utilizamos principalmente para hacer sugerencias, dar advertencias, expresar deberes y suposiciones. Por ejemplo, aquí en esta conversación, un sujeto le dice a la otra, you should buy the red car, it is more comfortable. Él le dice, deberías comprar el carro rojo, es más cómodo, más agradable, más cómodo. Entonces, él le da una suggestion, o suggestion que es una sugerencia. Deberías comprar el red car. You should buy the red car. Advices. Cuando nos referimos a advices, nos referimos a consejos, advertencias, como por ejemplo, people with high cholesterol should eat low-fat food. Las personas con alto colesterol deberían comer comidas bajas en grasas, ¿cierto? Deberían, como forma de advertencia o consejo. Como assumption, suposiciones. He should be in Medellín by now. He has a meeting there. Aquí ella está diciendo que, hablando de alguien, debería estar ya en la ciudad porque ella asume que como él tiene una reunión, digamos, en ese momento, ella asume que esa persona ya debería estar en la ciudad y ella dice, she should be in Medellín by now. He has a meeting there. ¿Y en qué otros casos utilizamos should? Bueno, principalmente son esos. Y la forma negativa, simplemente agregarle un not antes del verbo. You should not eat too much fatty food. They shouldn't be outside. Esto con respecto al should. En cambio, cuando decimos o usamos el must, ya no es sugerencia, ya no es consejo, ya es algo que implica obligation. ¿Ok? Entonces dice, must is used to express a strong obligation, a necessity, and a logical deduction. Por ejemplo, este policía dice, you must stop at the red light. Es un deber, es obligatorio. Si nosotros estamos viendo el semáforo en rojo, ¿qué debemos hacer? Debemos parar. You must stop. Debes parar. Aquí ya no es una opción, no es un consejo,
No, es una obligación. Usted debe parar. O por ejemplo, en este caso que dice, en caso de necessity o necesidad, you must have a passport to pass the border. Debes tener un pasaporte para atravesar la frontera, ¿ok? You must have, no es opcional, no es consejo, no es que de pronto sí, no, es obligatorio, es una necessity. Y lo que me dice también el tema en logical deductions. Una deducción como cuando decimos, esas personas deben ser ricas. Mira a su casa. They must be rich. Look at their house. Aquí no estamos diciendo nada de, no estamos hablando ni de obligaciones ni necesidades, simplemente estamos deduciendo algo a partir de algo que estamos viendo o algo que nos enteramos. Entonces en el ejemplo dice, they must be rich. Y así la forma negativa es con diciendo must not o la abreviación mustn't. Un tip aquí, con must nosotros no utilizamos el to antes del verbo. No podemos decir she must to make, no. She must make o she must not make, para que lo tengan en cuenta. Eso digamos que es como los dos temas principales de este material, ¿cierto? La parte del must, el should, y ahora si van a hablar, si van a utilizar el have o el have to, también son temas que les aparecen en los cuestionarios. Entonces el tema siguiente es el de have to. Digamos que con must y have tienen algo de parecido, porque cuando nosotros utilizamos el have le decimos a alguien, tienes que hacer tal cosa, ¿cierto? Ya no decimos, pero a veces nosotros a veces utilizamos el debes y a veces utilizamos el tienes. Entonces, vamos a ver el ejemplo donde podremos utilizar el have. Miren este ejemplo que dice, we have to wear a uniform at work. Y en el de abajo dice, students have to wear a tie on Mondays. En este caso, no utilizamos el must, sino el have. ¿Ok? En el primer caso, estamos hablando de un grupo de personas o una persona que tienen que utilizar obligatoriamente el uniforme en el trabajo, y en el segundo ejemplo nos hablan de que si los estudiantes los días lunes tienen que utilizar corbata. Es una obligación, ¿cierto? Entonces, miren lo que dice acá el material. Dice, el have to es usado para expresar obligaciones impersonales. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona tiene la obligación de hacer algo que depende de autoridades externas. ¿Ok? Esa es la diferencia entre el have to y el must. Que el have to es deberes, digamos, obligaciones que tenemos de hacer algo, ojo, pero que dependen de autoridades externas. Por ejemplo, reglas en el trabajo o reglas en el colegio. En esos casos utilizamos el have to. Entonces, la idea es que ustedes sigan leyendo estos ejercicios en la forma afirmativa, en la forma negativa, que es el don't have, para que puedan contestar correctamente el cuestionario. Listo. Entonces, digamos que esos son como los temas principales que ustedes deberían estudiar para la parte del cuestionario. Entonces pasamos de lo que es el must, mustn't, que es lo mismo. Digamos que este es affirmative y este es negative, y el should and shouldn't, que es affirmative y negative, y el have to, el don't have, etcétera, etcétera, que fue lo que vimos ahora en este tema. Ustedes tienen otros temas más que ir estudiando, pueden ir repasándolo en los demás materiales, pero ojo, tienen siempre que preguntarme si tienen alguna duda. Ahora pasamos al cuestionario número 2. Entonces, antes de seguir, ¿tienen alguna pregunta con respecto a lo que hay que hacer y hay que estudiar previamente en el cuestionario número 1, o podemos seguir, digamos, adelante con el cuestionario número 2?
porque todavía nos queda, digamos, una parte antes de seguir. Entonces, mostrarles el cuestionario número 2. Recordemos que, como les dije ahorita, estos dos cuestionarios son los que ustedes deben contestar para esta semana y que para la otra semana dejaríamos lo que es el audio y el foro restante. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a lo que hay que hacer para esta semana y con respecto al cuestionario número 1? ¿O hasta el momento claro? Capacidad de vivir ese tiempo. No, profe, por el momento Entonces, todo claro. así como vivimos. Sí, por el momento Y, todo claro. bueno, igual ustedes saben, vuelvo y repito, que pues ustedes deben estudiar los materiales y que cualquier pregunta que surja, ustedes pueden hacérmela llegar en caso de que así lo deseen. Entonces, pasamos al segundo cuestionario para, digamos, mostrarles cuáles son esas preguntas que allí aparecen. Entonces, para el segundo cuestionario, recordemos que pues debemos ir, ya no vamos a estar como tal en material de formación, sino que vamos a abrir nuevamente la carpeta Guía de Aprendizaje 03. Y ya no vamos a entrar en el link que dice English First Part, sino en la que dice English Second Part. En English Second Part es donde sí vamos a completar las 3 evidencias: cuestionario, audio y foro. Pero, vuelvo y lo repito para que quede nuevamente claro, en esta semana solamente el cuestionario número 1 y este cuestionario número 2 que lo vamos a encontrar acá. Igual que el otro, van a tener 15 preguntas, 30 minutos, etcétera, lo mismo que el otro. Y le damos clic en continuar. 30 minutos que empiezan a correr y las preguntas son las siguientes. Tienen las primeras 5 preguntas, que es completar las oraciones con la estructura correcta. Ok, aquí también pues van a ver el tema de could, o puede ser must, mustn't, don't have, o el can, para completar la oración correctamente. En la pregunta número 2, miren que también está must, está should, está have to o has to. Entonces es volver, digamos, como a repasar todos esos temas que también van a aparecer ahí en el material número 4. Y aquí es donde aparece, digamos, como el tema que es un poco ya diferente a lo que veníamos trabajando. En la pregunta 3, 4 y 5, ustedes, si se dan cuenta, las 3 empiezan con if. If you have a headache, if there's a gas leak in my house, if she, ta, ta, ta. Esas estructuras, o digamos, esas oraciones que empiezan con if, después hay como una primera oración, ¿cierto? Después una coma y otra oración. Esos son los que llamamos, o los temas que llamamos los condicionales en inglés. Hay el condicional 0, el condicional 1, el condicional 2 y el condicional 3. Cada uno de esos condicionales tiene una estructura específica que yo voy a tratar de mostrarles un poco en los materiales para que ustedes se ubiquen, sepan dónde identificarlos y puedan completar esas preguntas, esas oraciones que empiezan con if, que también aparecen en el cuestionario número 1. Entonces, podemos volver al material que estábamos ahorita. Vamos a ir al material número 4 o al level 4, que aparece en la carpeta material de formación. Vamos a ir al material que dice level 4 nuevamente y ahora vamos a buscar el material que dice talking about the future. Esperemos a que cargue. Entonces, en el Talking About the Future, bueno, en este material como tal aparece lo que es nuevamente el I like, I would like to,
y lo que les decía ahorita de los terminados en ing. Y en el material número 4, que es el que dice Environmental Consciousness, aquí sí como tal van a encontrar lo que es el conditional o el zero conditional y el first conditional. Entonces, para esta parte específica del cuestionario número 2 y del cuestionario número 1 también, ustedes en el material número 4, que se llama Environmental Consciousness, ustedes van a encontrar el zero conditional y el first conditional. Serían el tema número 3 y el tema número 5. Entonces, vamos a ir al primero a mostrar, les voy a mostrar en qué consiste el condicional 0 y el condicional 1, o el primero. Porque, como les decía ahorita, también hay second conditional y hay third conditional. Listo, entonces vamos a ir directamente al tema número 2, o al tema número 3, perdón, que es donde está el tema que vamos a ver. Entonces, los condicionales, digamos que son unas estructuras que se utilizan en inglés donde ustedes van a encontrar dos oraciones o dos cláusulas que le llaman aquí. Pero ustedes siempre van a encontrar el if. Recordemos que el if en Spanish o en español significa sí, pero no el sí que nosotros damos de respuesta. Recordemos que hay un yes, pero ese es el yes a una pregunta. Este if es un condicional. Si ustedes encuentran en una oración el sí, por ejemplo, dice la oración, if you eat too much, you get fat. Si tú comes mucho o si comes demasiado, te vas a engordar. ¿Cierto? Hay una primera condición y hay un resultado, digamos, de acuerdo o teniendo en cuenta lo que dice la primera oración. If you eat too much, you get fat. ¿Qué cosas a tener en cuenta con el zero conditional? Que ambos verbos van a estar en presente simple. Si comes demasiado, te vas a engordar. If you eat too much, you get fat. Segunda característica, si usted empieza con el if, la oración del if, usted tiene que utilizar una coma para separar la siguiente oración. ¿Ok? Esas son dos cosas principales del zero conditional, que los verbos van en presente en ambas partes. Y si empiezas con el if, tienes que utilizar la coma antes de la segunda oración. Pero si empiezas con la segunda parte, no es necesario utilizar una coma antes del if. Porque yo también puedo decir, te vas a engordar si comes demasiado. Allí no se utiliza la coma. La coma se utiliza si va el if al comienzo. Listo, para que tengan en cuenta. Eso con respecto al zero conditional. Los dos verbos en presente, ¿ok? Los dos verbos en presente. Aquí en esta oración, esta conversación, ustedes van a ver ejemplos. Miren, por ejemplo, aquí nuevamente. If people don't exercise, they get fat. Nuevamente con el mismo tema. Si las personas no se ejercitan o no hacen ese ejercicio, se engordan. Es lo que dice, digamos, el ejemplo. If people don't exercise, they get fat. Nuevamente, los verbos están en presente simple, característica del zero conditional. Bueno, aquí tienen otro ejemplo. If I don't have to work on the weekend, I go jogging. Verbos en present simple. I don't have to work, I go jogging, etcétera, etcétera. Ese es el zero conditional. Importante lo que les decía ahorita. Los verbos siempre van en presente simple, en las dos partes. Listo. Entonces aquí está como la estructura, el if, el simple present y el resultado también en simple present. Por ejemplo, if it is Sunday, I sleep late. Listo, los dos verbos en presente simple. Y ahí ustedes van a encontrar otra serie de ejemplos donde les van a decir, digamos que ciertas reglas específicas. El otro tema, les decía, vamos a ver el first conditional.
El first conditional también empieza con if, pero ya va a haber una diferencia. Miren la diferencia, miren el ejemplo. If I don't have to work, I will go with you. Dice, si no tengo que trabajar, iré contigo. ¿Cuál es la diferencia con el first conditional? Que iniciamos con if, pero el primer verbo de la primera oración está en presente, pero en la segunda parte el verbo va a estar en futuro. Esa es la diferencia entre el zero conditional y el first conditional. En el zero conditional los dos verbos de las dos oraciones están en presente simple. Ya en el first conditional el segundo verbo no va a estar en presente simple, sino que va a estar en futuro. Miren el ejemplo. If they offer me a better salary, I will take it, etcétera, etcétera. Entonces, para que lo tengan ejemplo, la estructura. Simple present, la condition, y el resultado, el will, o sea, el futuro. If I feel better tomorrow, I will go to school. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta en el cuestionario, ustedes aquí no utilizan ni el zero conditional ni el first conditional. Eso lo utilizarían en el primer cuestionario. Ahora voy a lo siguiente. ¿Por qué dividí, digamos, o por qué decidí que los dos cuestionarios los hicieran al mismo tiempo? Porque hay unos temas, como ustedes pueden ver, del segundo cuestionario que están en el tema o en el material Level 4. Pero hay unas preguntas del segundo cuestionario que van a estar en el English Level 5. Supuestamente o de acuerdo a la guía de aprendizaje, para completar el cuestionario número 2, ustedes deberían estudiar el Level 5. Pero allí, digamos que en la guía no nos recuerdan que también aparecerán preguntas de temas tratados en el o estudiados en el Level 4. Entonces, por eso decidí que primero completáramos los dos cuestionarios para que ustedes, una vez estudien todos los temas o miren los temas que yo les estoy mostrando, completen los dos cuestionarios al mismo tiempo, para que no en la próxima semana ya entonces se les hagan olvidado lo que estudiaron en el Level 4 y entonces cuando vayan a hacer el cuestionario número 2 tienen que volver a repasar y estudiar el Level 5. Entonces, con el fin de juntar esas dos cosas, les pedí eso. Ahora, entonces, ustedes me preguntarán, bueno, si entonces en el cuestionario número 2 no aparece el zero conditional ni el first conditional, ¿cuáles serían? Entonces allí sí es cuando ustedes deben ir al material que se llama English Level 5. Entonces cerramos los del material del nivel 4 y ahí vamos a mirar el del nivel 5. Entonces nuevamente miren que hay una cantidad de material y mi idea siempre es decirles qué estudiar específicamente para que no se vayan a enredar ni se vayan a saturar de tanto material, porque hay algunos materiales que no los van a utilizar en estas evidencias. Miren, por ejemplo, el tema o el material número 1 que dice Play Safe, para el cuestionario como tal no lo van a necesitar. En esta primera parte de lo que son los conditionals. Pasaríamos al siguiente, dice Our Work by 2050. Lo abrimos, esperamos a que cargue, miramos los temas y los temas que aparecen aquí, ¿cuáles serían? Miren, el second conditional. Ustedes van a encontrar el second conditional, cuya estructura es esta. If, pasado simple, el but y el infinitive, que es el tema que sí les puede servir en estas preguntas que aparecen aquí en, digamos, en el cuestionario número 2. Entonces, además de estudiar lo de must, lo de should, lo de don't have, etcétera, etcétera, que ya lo vimos ahorita, en el second conditional ya miren que utilizamos dos
verbos, digamos 2 tiempos verbales, 2 conjugaciones. Pasado simple y el would. Ese es el second conditional. Aquí ustedes van a encontrar también un review, un repaso o una diferenciación entre el zero, el first y el second conditional, para que, digamos, en este material, que es el segundo del level 5, que dice Our World by 2050, ustedes van a encontrar una compilación de ese uso. Entonces, el second conditional es, digamos, la condición siguiente. Bueno, vamos a mostrar los ejemplos. Miren, dice, if you could live in another time period, what time period would you choose and why? Y ella dice, I would choose either the 30s for the elegance of the outfits of the 70s, for the hippie clothes and awesome music. Now, if you could come back in another life, who or what would you like to be? I would like to be a bird so I could watch people. Entonces, ahí en esa conversación ustedes van a ver los ejemplos que necesitan para poder entender esta parte. Miren que el ejemplo dice, if I had my last meal, I would have an Italian dish with my family. La estructura es el if, el verbo en pasado y luego en la segunda parte el would o el wouldn't. Entonces, si ustedes van a completar el cuestionario, esta parte del material es el que más les va a servir. ¿Listo? Entonces, para que vean la diferencia entre el zero conditional, first conditional y second conditional. Y en el material siguiente, ustedes van a encontrar el tema que tiene que ver también con el third conditional. Entonces, van a encontrar más temas necesarios, pero ojo, miren que les estoy señalando específicamente dónde y cuáles temas estudiar previamente para completar. Aquí en este tema solamente pues les va a servir lo que es el third conditional. Ya el tercero tiene otra característica específica. If I had one, I would have. ¿Cuál sería la estructura? Vamos a verla. Miren, el had con el participio pasado y en la siguiente cláusula el would o el could o el might have con el participio pasado. Entonces, estos no son temas que uno aprende de un día para otro o ya lo leí, lo entendí, porque es algo complicado, pero con fines de completar el cuestionario les puede servir para completarlo rápidamente y completarlo correctamente. Simplemente es que ustedes tengan en cuenta que si el primer verbo está presente, ustedes ya más o menos podrían identificar cuál sería ese condicional, si el primero, si el segundo, si el tercero o el cero. O por ejemplo, en este caso también, si hay presente simple al comienzo, o de pronto en la siguiente utilizo el would, etcétera, etcétera. Esas son las primeras 5 preguntas del segundo cuestionario. Las siguientes 6 es organizar las oraciones, pero ojo, les dan la primera parte de la oración y ustedes tienen que organizar la segunda. Aquí también van a utilizar los conditional. Ustedes van a tener que identificar si es el primero, el segundo o el tercero y completar las siguientes 5 preguntas. Todo este segundo cuestionario tiene que ver más que todo con el third conditional, que es el tercer condicional que aparece en el material del level 5. Y las últimas preguntas simplemente es reading comprehension y decir si es falso o verdadero las oraciones que están ahí. Entonces, para hacerles un resumen rápidamente de lo que hay que hacer en esta semana 1 de la parte de inglés es, primero, les recuerdo, habían sido programadas 6 evidencias. De esas 6 evidencias quedaron 4 para facilitarles el trabajo, ¿cierto? Entonces,
¿cuáles evidencias no vamos a hacer? No vamos a hacer el primer audio ni el primer foro. Haríamos los dos cuestionarios y el segundo audio y el segundo foro. Pero para esta semana en específica solamente vamos a completar los dos cuestionarios. ¿Ok? Para el primer cuestionario, ustedes solamente necesitan estudiar el material Level 4 y para el segundo cuestionario van a necesitar los temas del Level 4 y como ya se dieron cuenta, del Level 5 estudiar el segundo y el tercer condicional. Y ya con eso, ustedes van a poder responder correctamente esos cuestionarios. ¿Listo? Entonces, a los asistentes, quiero preguntarles si tienen alguna duda, si quieren comentar algo sobre lo que hay que hacer en estas primeras semanas. Recordemos que tendríamos una nueva sesión la próxima semana, donde ya les explicaría en qué consiste el audio y en qué consiste el foro. Para esta semana, solamente los dos cuestionarios. Entonces, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que aportar antes de completar, digamos, la sesión del día de hoy? Por el momento todo claro, profe. Gracias. Sí, señor, por el momento todo claro, profe. Pues las preguntas vendrán a medida que uno vaya desarrollando los ejercicios. Bueno, listo. Entonces, miren, no sé si hay aquí voceros o no, pero se acaban de dar cuenta de que para poder completar el trabajo de estas 2 semanas es necesario haber asistido a la sesión y en su defecto ver las grabaciones por las, digamos, las explicaciones específicas que acabo de dar sobre qué hacer, qué no hacer y qué hacer en esta semana, ¿ok? Entonces la invitación es para que comuniquen que una vez esté disponible o esté disponible la grabación, es obligatorio verlas para que no vayan a hacer lo que no se ha pedido y que hagan pues correctamente lo que sí se pidió. ¿Listo? Entonces, en este momento, pues, dejo de compartir pantalla y dejaría de grabar, a menos que alguien, pues, ya me dicen que no hay preguntas. Entonces, pues, cualquier duda, ustedes saben que pueden comunicarse por medio del WhatsApp o al correo. Listo, entonces les agradezco la atención y ya saben completar los dos cuestionarios esta semana y tendríamos una nueva sesión para la próxima. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Bueno, listo. Nos vemos.